Imaginen a un hombre sencillo que vivía entre el altar y el sufrimiento, pero que veía mucho más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Ese hombre era Padre Pío, el fraile que habló con Dios y vio lo que estaba por venir. Advirtió al mundo sobre un tiempo de oscuridad espiritual, una época en la que el amor se debilitaría, la fe se volvería escasa y la gente, incluso rodeada de tecnología y comodidades, se sentiría más vacía que nunca. ¿Y si te dijera que este tiempo ya ha comenzado? Hoy vivimos en una era donde todo es rápido, hermoso y fugaz. Hablamos de espiritualidad en redes sociales, pero olvidamos orar. Decimos creer en Dios, pero no tenemos tiempo para Él. Y eso es precisamente lo que temía el Padre Pío, el momento en que la humanidad cambiaría lo sagrado por lo superficial. Dijo que llegaría el día en que el mundo tendría iglesias llenas de cuerpos, pero vacías de almas. Miren a su alrededor. ¿Cuántas personas todavía se arrodillan por amor y no por desesperación? Esta historia no trata sobre religión, trata sobre crisis del alma humana, sobre la pérdida silenciosa de aquello que verdaderamente nos da vida. El Padre Pío vio cómo el mal se propagaba no en forma de guerras, sino en forma de indiferencia. Y quizás esa sea la peor forma de destrucción, cuando el corazón deja de sentir. Quédense conmigo hasta el final de este video. Descubrirán cómo las palabras del Padre Pío, pronunciadas hace décadas, se están cumpliendo ante nuestros ojos y qué aún se puede hacer antes de que se apague la última llama de la fe. El Padre Pío solía decir que el peligro no estaba en perder la fe, sino en fingiendo que todavía lo tenemos. Sabía que llegaría un momento en que la fe se exhibiría como algo accesorio, algo que la gente mostraría en redes sociales, pero que no habitaría en sus corazones. Y si miramos a nuestro alrededor, eso es exactamente lo que sucede. La fe se ha convertido en una tendencia, una palabra bonita en los pies de foto, pero vacía de ¿en verdad? ¿Cuántas personas dicen creo y en momentos de dolor dudan del amor de Dios? El Padre Pío lloró por esto. Dijo que el diablo se vestiría de nuevo. Y es cierto, hoy se disfraza de modernidad, de espiritualidad ligera, de bellos mensajes sin compromiso. Es una fe sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. El mundo habla mucho de energía, pero ha olvidado el poder de la oración. Habla de luz, pero teme el sacrificio que genera la verdadera brillantez. Advirtió que esta fe superficial debilitaría a la humanidad. Cuando la creencia deja de vivirse y se convierte en una mera apariencia, el corazón se enfría, y un corazón frío ya no puede ver lo divino ni sentir compasión. El colapso espiritual comienza cuando el hombre prefiere ser admirado al perdón. El Padre Pío sabía que la verdadera fe duele, pero sana. Exige entrega, humildad y silencio, cosas raras hoy en día. Mientras el mundo grita, el alma del creyente aprende a escuchar. Y quizás eso es lo que este tiempo necesita redescubrir: la sencillez de la fe vivida, no la belleza de la fe demostrada. Así que, antes de continuar, detente un momento. Pregúntate, ¿lo que muestras refleja lo que realmente sientes? Porque el colapso espiritual que predijo el Padre Pío no comienza en el mundo, sino dentro de cada uno de nosotros. El Padre Pío dijo que el silencio de los altares sería una de las señales más tristes del colapso espiritual de la humanidad. Y de hecho, este silencio ya resuena. En muchas ciudades del mundo, las iglesias que antes albergaban oraciones ahora están cerradas, transformadas en cafés, bares o simples atracciones turísticas. El sonido de las misas ha sido reemplazado por música callejera y el incienso del altar ha dado paso al olor de la prisa. El Padre Pío lo previó. Dijo que el mundo se enfriaría cuando el altar fuera olvidado. Y eso es exactamente lo que estamos experimentando hoy. El hombre moderno aún habla de Dios, pero no lo busca. Pasa por una iglesia y no entra.
Ve una imagen sagrada y no siente nada más. Es como si la fe se hubiera dormido. Y lo que es peor, muchos ni siquiera se dan cuenta de que se han dormido. El silencio de los altares no es solo el sonido de puertas cerradas, es un reflejo del alma humana que se ha acostumbrado a vivir sin lo divino. El Padre Pío solía decir que cuando el altar pierde su voz, la humanidad pierde su rumbo, porque es allí, en ese espacio sencillo y sagrado, donde el alma aprende el valor de la humildad, el perdón y la presencia de Dios. Pero el mundo ha cambiado la presencia por la distracción. Lo que antes era tiempo de oración ahora es tiempo de pantalla. El resultado es un vacío creciente. La gente se siente perdida, incluso rodeada de cosas. Buscan un sentido, pero no lo encuentran, porque el sonido de la fe ha sido ahogado por el ruido del mundo. El altar no ha desaparecido, simplemente hemos dejado de escucharlo. El Padre Pío no quería asustar, quería despertar. Creía que, incluso en medio del silencio, un corazón sincero podía reavivar la llama. Y quizás el primer paso para lograrlo sea simple: escuchar de nuevo lo que el altar intenta decir. El Padre Pío decía que el peligro más mortal no era el pecado en sí, sino el momento en que la persona caía en él. Llamar libertad al pecado, imaginó con dolor un futuro donde el mal se disfrazaría de progreso y el bien se consideraría obsoleto. Y ese futuro ya ha llegado. Hoy vivimos en tiempos donde todo parece permitido. La gente ya no quiere oír hablar del bien y del mal. Solo quiere lo que le haga sentir bien, aunque le cueste la paz mental. Advirtió: llegará el día en que quienes viven en la verdad serán llamados locos. Y ese día ha llegado. Quienes hablan de fe son juzgados. Quienes defienden valores son atacados. Quienes intentan ser justos son ridiculizados. El mundo ha invertido su brújula espiritual. Lo que antes era virtud se ha convertido en hazmerreír, y lo que antes era vergüenza se ha convertido en orgullo. Padre Pío llamó a esto la gran confusión moral, una guerra invisible que destruye el alma sin necesidad de bombas. La gente se aleja de Dios no porque lo odie, sino porque se le ha enseñado a no necesitarlo. La espiritualidad se ha convertido en una experiencia de bienestar en lugar de una transformación a través del amor. Y ahí es precisamente donde comienza el colapso, cuando los seres humanos pierden el sentido de lo sagrado. El Padre Pío solía decir que cada vez que se intercambia la verdad por conveniencia, el diablo sonríe, porque no necesita hacer ruido, basta con que la humanidad se asiente en el error. Pero también dijo algo contundente: aunque el mundo te llame necio, sigue eligiendo el bien. El colapso espiritual no empezó afuera, sino en nuestras decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, en cuánto valoramos lo puro, en cuánto dejamos hablar a nuestra conciencia. El Padre Pío nunca se opuso al avance de la ciencia. Al contrario, admiraba el conocimiento humano y lo consideraba un don de Dios. Pero siempre advertía: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Sabía que llegaría un día en que el hombre aprendería a crear, sanar y dominar todo, excepto a sí mismo. Y si observamos el mundo actual, vemos exactamente eso. Vivimos en una era donde la tecnología logra lo imposible: inteligencia artificial, viajes espaciales, cirugía robótica, máquinas que piensan y hablan. El hombre puede medir las estrellas distantes, pero no puede medir el vacío de su propio corazón. El Padre Pío dijo que el conocimiento, sin humildad, transforma al hombre en su propio Dios, y ahí reside el peligro. La ciencia moderna ha descubierto cómo prolongar la vida, pero aún no ha aprendido a darle sentido. Hemos creado remedios para el cuerpo, pero no para el alma. Hemos avanzado tanto en lo externo que hemos olvidado mirar hacia adentro. ¿Cuántas personas viven rodeadas de comodidad y tecnología, pero se sienten solas, tristes y sin propósito? El Padre Pío
Llamó a esto la enfermedad del alma moderna, el vacío disfrazado de evolución. Advirtió que el verdadero progreso no consiste en dominar el mundo, sino en dominar el propio ego. Y eso es precisamente lo que falta hoy: conciencia. La misma tecnología que podría unir al mundo también puede destruirlo si se usa sin amor, sin ética, sin límites. El hombre se ha distanciado del Creador y ha comenzado a venerar su propia creación. El Padre Pío dijo que la sabiduría de Dios comienza cuando el hombre reconoce su propia pequeñez. Y quizás ese sea el llamado más urgente de nuestro tiempo: recordar que todo conocimiento sin luz espiritual se convierte en oscuridad. No es la ciencia la que está equivocada, sino el corazón humano el que la usa mal. Porque al final, como decía el Padre Pío, no es el poder lo que salva al hombre, sino la conciencia con que lo utiliza. El Padre Pío dijo que el orgullo sería el pecado más sutil y destructivo de la humanidad, porque se disfraza de fuerza, inteligencia e independencia, pero en realidad es él quien cierra los cielos. El orgullo humano, dijo, será la nueva torre de Babel, y cuando caiga, el mundo llorará. Y si miramos a nuestro alrededor, veremos que esta torre ya se ha construido. Hoy, el hombre cree que ya no necesita a Dios. Cree que puede decidirlo todo, crearlo todo y controlarlo todo. Pero cuanto más intenta adueñarse del universo, más vacío siente por dentro. El orgullo ha hecho que la humanidad olvide la humildad. La gente quiere tener razón, pero no quiere escuchar. Quiere ganar, pero no quiere servir. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío vio como el comienzo de la caída espiritual, el momento en que el hombre dejaría de arrodillarse. Porque arrodillarse no es señal de debilidad, sino de reconocimiento. Es decir, no soy el centro del mundo, pero el mundo moderno lo ha olvidado. Hoy, la gente se arrodilla ante las pantallas, la fama, el dinero, ante todo menos ante Dios. El Padre Pío advirtió que el orgullo era la raíz de todos los demás pecados, porque quien está lleno de sí mismo vacía su corazón de amor. Y por eso vemos tanta frialdad, tanto juicio y tanta soledad. El orgullo hace creer al hombre que puede vivir sin el Creador, y esa es la ilusión más peligrosa. Solía decir: cuando el hombre deje de arrodillarse, el cielo se cerrará en silencio. Y ese silencio ya se oye. Está en las familias que ya no se miran, en las personas que no piden perdón, en el miedo a mostrar fe por vergüenza de lo que piensen los demás. Pero el Padre Pío también nos recordó que un simple acto de humildad basta para reabrir las puertas del cielo: arrodillarse, pedir perdón, dar gracias, gestos sencillos que sanan heridas profundas. El colapso espiritual comienza con el orgullo, pero la sanación comienza con la humildad. El Padre Pío decía que las peores guerras no eran las que destruían ciudades, sino las que destruían. Copasel lo llamó así: guerras invisibles. Estas son batallas silenciosas que cada persona libra en su interior a diario. Son guerras que no aparecen en las noticias, pero que están en todas partes, en las lágrimas que nadie ve, en las oraciones que nadie escucha, en las sonrisas que ocultan el cansancio. El Padre Pío sabía que el campo de batalla más peligroso no era el mundo, sino el alma humana. Solía decir: el peor enemigo del hombre no está fuera, está dentro. Y es cierto. ¿Cuántas veces luchamos contra el desánimo, contra el miedo, contra esa voz que nos dice que ya no vale la pena? ¿Cuántas personas parecen estar bien por fuera, pero están destrozadas por dentro? Esta es la guerra espiritual que el Padre Pío vio con tanta claridad. Decía que el diablo no necesita aparecer con cuernos, solo necesita sembrar la duda, el orgullo y la tristeza. Cuando el hombre pierde la esperanza, el enemigo ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero el Padre Pío también enseñó el secreto de la victoria: oración. Dijo que cada Padre Nuestro era como una
espada de luz que cortaba la oscuridad, que cada acto de perdón debilitaba el mal y fortalecía el bien. Las guerras invisibles no se ganan con la fuerza, sino con la fe. Hoy, estas batallas son más fuertes que nunca. El mundo ofrece distracción, pero no paz. Promete placer, pero ofrece vacío. Y mientras el cuerpo parece vivir, el espíritu se fatiga en silencio. El Padre Pío decía que el diablo teme a un alma en oración, porque se vuelve inalcanzable. Por eso, cuando el miedo te atrape, cuando tu corazón se sienta en guerra, recuerda lo que dijo: ora, espera y no te preocupes. La victoria llega en silencio, y Dios lucha por los que aún creen. El Padre Pío sabía que el sufrimiento era algo que todos intentaban evitar, pero dijo una frase que lo cambió todo. El sufrimiento aceptado con amor deja de ser dolor y se convierte en redención. Él mismo vivió con un dolor intenso, las mismas heridas de Cristo en sus manos, pies y costado, los famosos estigmas. Muchos pensaron que era un castigo, pero el Padre Pío dijo que era un don, una forma de participar en la cruz de Jesús. Comprendió algo que el mundo moderno ha olvidado: el sufrimiento no viene a destruir, sino a enseñar. Hoy en día, la sociedad huye del dolor por todos los medios. Queremos anestesiarlo todo: la tristeza, el vacío, el miedo. Buscamos distracciones, remedios, entretenimiento, pero evitamos el silencio, donde Dios habla con más fuerza. El Padre Pío dijo que el alma crece en el llanto, y esto no significa que debamos sufrir para vivir, sino que el dolor puede moldearnos si se vive con fe. Explicó que hay un tipo de sufrimiento que purifica. Cuando aceptamos las dificultades con confianza, algo cambia en nuestro interior. Es como si el dolor, en lugar de quebrarnos, comenzara a moldearnos. Así vivía él. Cada herida, cada humillación, cada noche de insomnio era ofrecida a Dios por amor, y ese amor lo transformaba todo. El Padre Pío enseñó que no debemos buscar el sufrimiento, pero tampoco huir de él. Debemos transformarlo en oración. Cuando un corazón herido reza, el cielo se conmueve, porque Dios no se alegra del dolor, sino del coraje de quienes no se rinden. Solía decir: quien aprende a sufrir con fe, aprende el secreto de la paz. Y quizás eso sea lo que más necesita el mundo hoy: comprender que no todo dolor es castigo, a veces es sanación. El Padre Pío dijo que la naturaleza reaccionaría ante la decadencia espiritual del hombre, y que las señales en el cielo y en la tierra serían como gritos de advertencia. Y si prestamos atención, estas señales están por todas partes: terremotos, inundaciones, sequías, incendios, enfermedades y guerras se multiplican. El planeta parece estar enfermo, pero ¿el problema está realmente en él o en nosotros? El Padre Pío creía que el desequilibrio de la tierra era un reflejo del desequilibrio del alma humana. Cuando el corazón del hombre se corrompe, el mundo entero se enferma con él, dijo. Hoy en día vemos a gente culpar al clima, a la política, a la economía, pero pocos se dan cuenta de que la verdadera causa reside en la humanidad misma. La humanidad ha perdido el respeto por lo sagrado, por la vida, por la creación, por su propia alma. La naturaleza, creada para ser un espejo de la armonía divina, ahora se convierte en un espejo de la confusión espiritual de la humanidad. Y es como si el cielo intentara despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío creía que nada sucede por casualidad. Cada señal, cada tragedia, es también una llamada a la conversión. Cuando el mundo llora, es el alma que intenta pedir ayuda. Pero por desgracia, muchos observan el caos y no ven la advertencia. Siguen corriendo, consumiendo, ignorando lo que lo invisible intenta decirles. Él dijo que Dios habla a través de la creación, y cuando el hombre deja de escuchar, la tierra misma responde con dolor. Pero también dijo que aún hay esperanza.
si hay un pequeño grupo de corazones puros, Dios tendrá misericordia de la tierra. Quizás esto sea lo que el mundo necesita ahora: menos discusiones y más oración, menos culpa y más compasión, porque el equilibrio del planeta comienza en cada alma. El Padre Pío dijo que el mundo pasaría por una noche de almas vacías, una época en la que la gente seguía viviendo, pero sin sentir de verdad. Habló de una oscuridad silenciosa, no de ausencia de luz, sino de ausencia de sentido. Hoy miramos a nuestro alrededor y vemos exactamente eso: multitudes conectadas por pantallas, pero desconectadas de sí mismas. Personas rodeadas de voces, pero con corazones silenciosos. El alma está cansada y pocos se dan cuenta. Esta es la noche que el Padre Pío temía, la noche del espíritu dormido. El hombre persigue tanto el éxito, el dinero y el reconocimiento que olvida lo esencial: el amor, la fe, la presencia. Y cuando todo eso desaparece, el vacío se apodera de él. Decía que hay gente que vive como si lo tuviera todo, pero por dentro anda en ruinas. El colapso espiritual comienza así, en silencio, cuando el corazón ya no siente la presencia de Dios, ni siquiera entre las bendiciones. La noche de las almas vacías es peligrosa porque engaña. Hace creer al hombre que todo está bien, mientras la fe se desvanece lentamente. El mundo ofrece distracciones que impiden el silencio, porque en el silencio el alma escucha lo que necesita cambiar. El Padre Pío lo llamó sueño espiritual y advirtió: quien se duerme en la fe despertará desesperado. Pero también dijo que ninguna noche es eterna. Una pequeña llama basta para atravesar la oscuridad. Un gesto de bondad, una oración sincera, una palabra de amor. Cada una de estas cosas es una chispa que reaviva la vida. Quizás estemos viviendo esta noche, pero aún hay tiempo para despertar. Porque, como dijo el Padre Pío, Dios espera hasta el último segundo para reavivar el alma que aún quiere brillar. El Padre Pío dijo que la oración es la llave que abre los cielos cerrados. Creía que incluso cuando el mundo parecía sumido en la oscuridad, un pequeño grupo de personas en oración sincera bastaría para reavivar la luz. Y esta luz, según él, tiene más poder que cualquier bomba, más fuerza que cualquier guerra y más alcance que cualquier palabra. Porque la oración toca lo invisible, y lo invisible es lo que sostiene todo lo que existe. Hoy en día, muchos creen que la oración no cambia nada, que es una pérdida de tiempo. Pero el Padre Pío demostraba lo contrario a diario. Decía que la oración es el arma más poderosa de la tierra, y que cada vez que alguien se arrodilla y habla con Dios, el mal retrocede. De todas partes acudían personas a pedirle que rezara por ellos y ocurrían milagros. Los enfermos sanaban, las familias se reconciliaban, los corazones endurecidos volvían a amar. Y él siempre respondía con humildad: no fui yo, fue la oración. El Padre Pío creía que orar no era repetir palabras, sino más bien conversar con el corazón. Incluso una oración breve, ofrecida con fe, podía cambiar destinos enteros. Dijo que cuando un hombre ora, el cielo se inclina a escuchar, y que ninguna oración se pierde, incluso cuando parece no tener respuesta. A veces, el silencio de Dios es simplemente el momento de preparación para un milagro. En un mundo lleno de ruido, la oración se ha convertido en el último refugio de paz. Orar es respirar el alma, es recordar que no estamos solos, incluso cuando todo parece desmoronarse. El Padre Pío enseñó que quien reza nunca está solo, porque el amor de Dios está a su lado. Quizás el colapso espiritual de la humanidad aún pueda revertirse si volvemos a orar, porque donde hay oración, hay luz. El Padre Pío dijo que la humanidad atravesaría un tiempo de purificación, una especie de cosecha espiritual donde cada uno recogería lo que había sembrado, y que este proceso ya había comenzado.
Para él no sería un castigo, sino un llamado al cambio. Dios no destruye, purifica, dijo. Y al observar el mundo actual, es imposible no sentir que esta purificación está en marcha. Crisis, tragedias, divisiones, todo parece fuera de control, pero quizás sea justo como debe ser para despertar a quienes duermen espiritualmente. El Padre Pío creía que el sufrimiento colectivo llegaría cuando el amor individual se debilitara. Y eso es lo que vemos hoy. La compasión desaparece, el ego se impone y la gente olvida lo que realmente importa. Dijo que el mal se infiltraría en pequeñas decisiones, cuando no perdonamos, no ayudamos, no oramos, y estas pequeñas fallas, sumadas, crearían una oscuridad capaz de cubrir el mundo. Pero el propósito de esta oscuridad no sería el fin, sino un nuevo comienzo. La purificación, según el Padre Pío, es como el fuego que quema las impurezas del oro. Es dolorosa, pero necesaria. Cada dificultad que enfrentamos, cada pérdida, cada decepción, puede ser una forma en que Dios nos purifica. Y cuanto más intenta la humanidad escapar de esta lección, más intensa se vuelve. Pero hay esperanza. El Padre Pío dijo que, tras el tiempo de purificación, llegaría el tiempo de la misericordia, un nuevo amanecer en el que los corazones volverían a buscar la sencillez, la oración y la verdad. Dios permite el caos para que el hombre redescubra la luz, dijo. Quizás eso sea precisamente lo que estamos experimentando, un mundo que necesita purificarse para renacer, y quienes mantengan su fe, incluso en medio del dolor, serán los primeros en ver esta nueva luz. El Padre Pío solía decir que, incluso cuando todo parecía perdido, el amor de Dios sería la última llama encendida en la tierra. Y ese fue su mayor mensaje de esperanza. Creía que, al final de cada colapso espiritual, siempre habría una pequeña luz, y que esta luz nacería en los corazones que se negaran a rendirse. El mundo puede oscurecerse, decía, pero quienes aman, iluminan. Y quizás ese sea el secreto para superar los tiempos que vivimos. No permitir que el mal extinga lo que aún es puro en nuestro interior. El Padre Pío no habló de miedo, sino de elección. Cada persona tiene el poder de reavivar el amor allí donde parece haberse apagado. Un gesto de bondad, una oración, una palabra de consuelo. Son pequeñas semillas que, sumadas, pueden sanar a la humanidad. Dijo que Dios no pide perfección, sino sinceridad, que no quiere multitudes frías, sino corazones ardientes, porque un solo corazón lleno de fe es capaz de reavivar a 1000. Hoy vivimos en una época en la que esta llama necesita ser protegida, una época en la que el amor debe verdurar. El Padre Pío creía que el fin de los tiempos no sería el fin del mundo, sino el fin de la indiferencia. Cuando la humanidad redescubra el amor, el cielo se abrirá de nuevo. Y este es el llamado que nos dejó a todos: volver a sentir, volver a creer, volver a amar. Si has llegado hasta aquí, quizás esa luz también esté viva en ti. No dejes que se apague. Reza, confía y sigue difundiendo bondad, aunque el mundo diga lo contrario. El Padre Pío prometió: ninguna alma que confíe en Dios será abandonada. ¿Crees que el colapso espiritual ya ha comenzado o todavía hay tiempo para que la humanidad despierte? Difundamos juntos este mensaje, porque cuanto más corazones se unan en la fe, más fuerte será la luz que vencerá la oscuridad.